Hay una tumba junto a la que has estado de pie. Puede que llevaras flores. Puede que no dijeras nada en absoluto y simplemente te quedaras ahí, en el frío, sintiéndote un poco ridículo, preguntándote si algo de aquello importaba de verdad, preguntándote si la persona que estaba bajo esa piedra tenía la más mínima idea de que habías venido. Casi todo lo que te enseñaron a creer te decía que la respuesta era no. Los muertos se han ido, los muertos duermen, los muertos no pueden verte, no pueden oírte y no pueden saber. Pero hay otra Biblia. Es más antigua que la que tienes en tu estante y más pesada que la que hay en tu iglesia. Se ha conservado durante más de 1000 años en las tierras altas de Etiopía, escrita en una lengua que la mayor parte del mundo nunca aprendió a leer. Y esa Biblia dice algo que la tuya no dice. Dice que los muertos saben. Dice que saben el momento exacto en que llegas a la tumba. Y dice que tu visita hace algo por ellos que nada más en todo el mundo es capaz de hacer. Esta noche vamos a abrir los libros que tu Biblia dejó atrás y vamos a leer despacio y en orden exactamente lo que la iglesia etíope ha enseñado sobre los muertos durante más tiempo del que la mayoría de los países que existen hoy han tenido un nombre. Para entender lo que dice la Biblia etíope, primero hay que entender que simplemente no es el mismo libro que te pusieron en las manos de niño. La mayoría de las Biblias de Occidente contienen 66 libros. La Biblia católica lleva unos cuantos más, pero la Biblia de la Iglesia Ortodoxa Tewahedo de Etiopía contiene 81. Y entre esos libros demás hay textos que el resto de la cristiandad poco a poco dejó de copiar, dejó de leer y acabó olvidando que había poseído alguna vez. El más famoso de todos, con mucha diferencia, es el libro de Enoqué. Enoc nunca fue un texto marginal. En los primeros siglos de la fe se leía abiertamente, lo citaban maestros respetados y se lo trataba con verdadero peso. La carta de Judas, que está en tu propio Nuevo Testamento ahora mismo, cita a Enoc por su nombre y repite sus palabras como profecía. Detente a pensar en lo que eso significa. Un libro que tu iglesia retiró es citado directamente por un libro que tu iglesia conservó. Los dos estuvieron una vez lado a lado en el mismo estante, merecedores de la confianza de las mismísimas manos. Después, a lo largo de los siglos que siguieron, los cánones de Occidente empezaron a estrecharse poco a poco, concilio a concilio, región a región. La lista de libros aceptados se fue apretando y podando, y la biblioteca más amplia que habían conocido los primeros creyentes quedó reducida a la colección más corta que conoces hoy. Etiopía nunca hizo ese corte. Para entender por qué, hay que entender lo antigua y lo separada que es de verdad la iglesia en Etiopía. Esta no es una fe joven. El reino de Aksum aceptó el cristianismo en el siglo IV, entre las primeras naciones de la tierra en hacerlo. Sus escrituras se llevaron y se copiaron en Ges, una lengua sagrada antigua que el mundo exterior apenas tocaría durante más de 1000 años. Algunos de sus manuscritos iluminados de los evangelios están entre los libros cristianos más antiguos que sobreviven en cualquier parte del planeta. Allá arriba, en aquellas montañas, separada de Roma y de Constantinopla por la distancia, por el desierto, por la guerra y por la lengua, la iglesia de allí simplemente siguió copiando la colección más antigua y más completa, generación tras generación, en monasterios a los que los de fuera no llegarían en muchísimo tiempo. Lo que se perdió en silencio en casi todas partes sobrevivió allí, sin interrupción. La tradición de allí remonta a sus propias raíces incluso más atrás, hasta las páginas de tu propio Nuevo Testamento, hasta el funcionario etíope del libro de los Hechos que iba leyendo al profeta Isaías por un camino del desierto y fue bautizado en el sitio. De ese único viajero cuenta la historia. La fe se arraigó en el reino de Aksum y no volvió a soltarse. Oleada tras oleada de misioneros y de monjes, recordados en Etiopía como los 9 santos, cargaron, tradujeron y escondieron las escrituras a través de cada siglo de convulsión que siguió. Allí, donde imperios lejanos se alzaron y cayeron y quemaron sus grandes bibliotecas hasta los cimientos, estos monasterios de montaña simplemente siguieron escribiendo, siguieron copiando, mantuvieron vivos los libros antiguos a mano. Y dentro de esa colección más completa hay una descripción de los muertos que le resultará casi irreconocible
a cualquiera criado en la idea amable de que la muerte no es más que sueño. Abre el capítulo 22 del libro de Enoc y encuentras al hombre mismo, siendo llevado por un ángel a una gran montaña en el extremo occidental del mundo. Dentro de esa montaña hay lugares huecos, profundos y lisos y frescos, tallados como cámaras enormes. Enoc pregunta qué son, y el ángel le responde sin rodeos: «Oh, estos son los lugares donde se reúnen los espíritus de los muertos». No los cuerpos que yacen quietos en la tierra, los espíritus. Toda alma que ha muerto alguna vez espera en una de estas cámaras hasta el gran día del juicio. Y las cámaras no son todas iguales. El ángel le muestra que están divididas. Los justos se mantienen aparte de los impíos. Hay un hueco dispuesto con un manantial de agua clara y viva para los que vivieron bien. Un lugar de luz y de descanso y de alivio. Y hay huecos más oscuros, sin esa agua, para los que no. El ángel lo lleva de largo, hueco tras hueco, y Enoc los cuenta y pregunta por cada uno a su vez, y se le dice con claridad qué clase de alma pertenece a cada sitio. Esto no es vago ni onírico, es casi arquitectónico, la descripción de una estructura real con divisiones reales, como si al hombre le estuvieran dando una visita guiada a un edificio en vez de una visión. Los muertos están clasificados, los muertos están despiertos, y, lo más inquietante de todo, los muertos todavía pueden hablar. Todo lo que estamos viendo, los nombres, las fuentes, los 3 libros, está reunido en el dossier del sello. El enlace está en la descripción, justo abajo. Sigamos. Porque en ese mismo pasaje, Enoc oye una voz. Es la voz de un hombre muerto hace mucho y está clamando, subiendo todo el camino hasta el cielo, formulando una acusación que no va a callarse hasta que sea finalmente respondida. El texto lo nombra. Es Abel, el primer hombre asesinado en toda la escritura, todavía clamando contra el hermano que lo mató, generaciones y generaciones después de que su sangre empapara por primera vez la tierra. Y si esa imagen te suena algo lejano, debería. Tu propia Biblia, en el capítulo 4 del Génesis, pone a Dios diciéndole a Caín que la sangre de su hermano clama a él desde la tierra. Enoc simplemente te dice que el clamor nunca se detuvo. Quédate un buen rato con eso. Y en estos libros los muertos no están callados, y los muertos no están en blanco, y los muertos no están apagados como una lámpara. Los muertos son conscientes, están esperando, y son capaces de clamar y de ser oídos en lo alto. Este es el cimiento sobre el que se construye absolutamente todo lo demás. Si los muertos estuvieran de verdad dormidos, inconscientes, vacíos, entonces nada que hicieras junto a una tumba podría alcanzarlos y la visita sería de verdad solo para ti. Una pequeña ceremonia para consolar a los vivos y nada más. Pero las escrituras etíopes no describen sueño, describen una espera que está plenamente, y a veces dolorosamente, despierta. Y una vez que aceptas esa única idea, que los muertos son conscientes en el lugar donde esperan, cada práctica extraña y hermosa que viene después, empieza de pronto a tener una lógica terrible. Y hay otros libros en ese canon más amplio que profundizan el cuadro todavía más. El libro de los jubileos, conservado también en Etiopía y perdido para Occidente, vuelve a contar la historia del mundo desde la creación y se detiene en el destino de los espíritus, en el juicio, en los poderes invisibles que presionan contra los vivos. Leído junto a Enoc, pinta un cosmos que está poblado en vez de vacío, un mundo donde el velo entre lo que podemos ver y lo que no es fino, y está concurrido y está activo del otro lado. Este era el mundo mental de la iglesia más antigua. Es el mundo que los primeros cristianos daban por supuesto en silencio cada vez que rezaban. Y es precisamente el mundo que la Biblia más corta, a lo largo de siglos, fue despojando poco a poco y nos enseñó a olvidar. Entonces, ¿qué le ocurre en realidad al alma en el momento justo después de que deja el cuerpo? La tradición viva que creció alrededor de estos mismos libros da una respuesta mucho más detallada que cualquier cosa que haya en la Biblia corta, y gira una y otra vez alrededor de un solo número. 40. Durante 40 días después de la muerte, enseña la Iglesia, el alma no se ha asentado todavía en su cámara final, sigue en movimiento. Se dice que se demora cerca de los lugares y de las personas que más amó, que se le muestra la totalidad del mundo que ahora está dejando atrás, y que se la lleva paso a paso por una rendición de cuentas cuidadosa de todo lo que hizo mientras vivió.
En estos primeros 40 días, el alma está más cerca de los vivos de lo que volverá a estar nunca. No se le ha dado todavía su lugar entre los huecos. Sigue, en cierto sentido, entre nosotros, flotando en el borde mismo del único mundo que ha conocido. Algunos de los relatos antiguos describen al alma, en estos días, siendo llevada a ver tanto los lugares de descanso como los lugares de tormento, para que entienda plenamente y por primera vez exactamente qué está en juego en el veredicto que está a punto de recibir. Otros la describen volviendo una y otra vez a su propia casa, a los rostros familiares inclinados sobre su tumba, invisible pero presente, oyendo cada una de las palabras que se dicen sobre ella. Cualesquiera que sean los detalles, el corazón del asunto no cambia nunca. Durante 40 días el que enterraste no se ha ido lejos todavía, y por eso exactamente los días inmediatamente posteriores a una muerte se tratan en Etiopía no como un tiempo para cerrar las puertas y llorar a solas en privado, sino como un tiempo para actuar abiertamente y con urgencia en favor de quien acaba de cruzar. ¿Por qué 40? El número no está elegido al azar y no es exclusivo de Etiopía. Recorre como un hilo brillante toda la escritura. La lluvia cayó sobre el arca durante 40 días y 40 noches. Moisés estuvo en la montaña, en la presencia ardiente de Dios, durante 40 días. El pueblo vagó por el desierto durante 40 años. Y el propio Cristo ayunó en el desierto 40 días antes de que empezara su ministerio. En la mente de la iglesia antigua, 40 es el número de la prueba, de la transición, de un umbral que hay que cruzar antes de que algo quede finalmente completo. Así que a esa mente le resulta apropiado que el alma tarde 40 días en hacer su propia gran travesía. Y en el día 40, cuando se cree que esa travesía llega a su fin y el alma es llevada por fin ante Dios para recibir el lugar que guardará hasta el juicio, la familia no se queda ociosa en casa, se reúnen, rezan, dan. Marcan ese día 40 como marcarías la cita más importante de la vida de un ser querido, porque en este entendimiento, eso es casi exactamente lo que es. Antes de que nada de eso empiece, está el funeral mismo. Y en Etiopía no es un asunto callado ni privado. Una noticia se corre por todo el barrio en cuestión de horas. Y la gente viene, porque quedarse al margen sería una forma de abandono. El duelo es alto y sin vergüenza. Sacerdotes y diáconos llegan con sus vestiduras, cantando las oraciones antiguas, balanceando los incensarios hasta que el incienso queda colgando espeso sobre la reunión. El cuerpo se envuelve y se lleva sobre los hombros de los hombres en una procesión lenta hacia los terrenos de la iglesia, donde se ha depositado a los muertos de la comunidad durante siglos. Nada de todo ello es apresurado, nada de todo ello se esconde. El propósito entero es rodear al alma que se marcha, en sus horas más vulnerables, de oración y de compañía, para que no tenga que hacer su gran travesía sola, al tercer día después de la muerte, y otra vez al séptimo, y otra vez en ese día 40 crucial, y después en el aniversario año tras año, la familia del muerto hace algo que desde fuera parece un banquete ordinario. Cocinan durante días, reúnen a toda la comunidad, abren su casa de par en par. Pero la comida que está en el centro mismo no es, en realidad, para la familia en absoluto. Es para los pobres, los hambrientos, la viuda, el huérfano, el extraño que está de pie en el portón. Y cada plato se da en nombre de la persona que murió. Este es el tascar, el memorial, una de las prácticas más antiguas de la iglesia etíope. Se hornea pan y se bendice. El sacerdote reza sobre la reunión, se levanta el incienso y la comida se lleva afuera a quien tenga necesidad de ella. La creencia que hay debajo de todo el asunto es a la vez muy simple y casi abrumadora. La bondad hecha aquí, en nombre del muerto, se acredita a la cuenta del muerto. Los vivos no pueden volver atrás y reparar los fracasos de aquel a quien han enterrado. No pueden añadir una sola buena obra a una vida que ya está terminada y sellada, pero pueden derramar misericordia real en nombre de esa persona. Y esa misericordia, insiste la tradición, sigue al alma hasta el lugar donde espera y aligera el peso de lo que tenga que cargar allí. El recuerdo no termina cuando se marcha el último invitado de la comida del día 40. El duelo se guarda durante semanas y se lleva la ropa oscura, y el trabajo ordinario se deja calladamente a un lado. Se encienden velas y lámparas.
Se leen los nombres en voz alta en la liturgia para que nadie quede descolgado de la memoria de la comunidad. Y cuando ha girado por fin el primer año completo, la comunidad entera se reúne una vez más para el mayor de todos los memoriales, el recuerdo del año, cuando la familia vuelve a dar a los pobres en una escala que a duras penas puede permitirse. Porque la deuda del amor no se termina de pagar nunca, y nunca se pretendió que se pagara. Olvidar a los muertos por completo sería la segunda muerte, aquella de la que no hay regreso. Por esto en Etiopía los muertos no se dejan nunca simplemente solos. Se ofrece oración por ellos, por su nombre, en voz alta, durante años. Se dan limosnas por ellos, en su nombre, a los pobres que están en la puerta. El pan y el vino de la Eucaristía se levantan en su favor en el altar. En la teología que estos libros más antiguos sostienen calladamente, el límite entre los vivos y los muertos no es un muro sólido y definitivo e insonorizado. Es mucho más parecido a una membrana, fina, permeable y viva, y las cosas son capaces de atravesarla en las dos direcciones. El amor la atraviesa, la oración la atraviesa, la misericordia la atraviesa, y los muertos, despiertos y esperando en sus cámaras, se entiende que reciben lo que se les envía a través de esa separación fina, lo cual nos lleva de vuelta directamente a la tumba y a la afirmación con la que empezamos. Si los muertos son verdaderamente conscientes, y si lo que hacen los vivos puede alcanzarlos de verdad, entonces la visita al pie de la tumba no es un ritual hueco realizado solo para calmar al que sigue respirando. En esta tradición es un encuentro real entre dos personas, una de pie a cada lado de la membrana. Se entiende que aquel que viene a la tumba es visto. Se entiende que la oración dicha en voz baja sobre la piedra es oída. Se entiende que el nombre pronunciado en alto contra el viento aterriza por fin en los oídos a los que siempre estuvo destinado. Los muertos, sostiene la enseñanza etíope, saben cuándo son recordados y saben con la misma certeza cuándo han sido olvidados. Y la distancia entre esas dos condiciones no es una cosa pequeña ni trivial para un alma que espera. Es prácticamente todo. Piensa un momento en lo que eso replantea calladamente. Las flores que dejaste y de las que no estabas realmente seguro de que significaran algo. Las palabras que te sentiste tan tonto diciendo en voz alta a una losa de granito tallado. El largo silencio que guardaste junto a la tumba, porque una parte de ti estaba segura de que simplemente no quedaba nadie ahí para oírlo. Si estos libros antiguos están diciendo la verdad, entonces había alguien ahí todo el tiempo. Alguien era consciente, y tu venida no fue movimiento desperdiciado, no fue una función para un campo vacío. Cruzó la separación y tocó a un alma que sigue, en un sentido real y obstinado, esperando que vengas. Hay una prueba antigua y simple de la idea, una que toda familia etíope parece conocer sin que nunca se la hayan enseñado. Mira lo que le pasa a una tumba que es amada, y mira lo que le pasa a una tumba que no lo es. La que se visita está barrida y cuidada, y se vuelve a ella con fidelidad en los días señalados. Y la familia que la mantiene te dirá, sin ninguna vergüenza, que el que está debajo está en paz. De la tumba abandonada, cubierta de maleza, sin visitas durante años, se habla de forma muy distinta, en voz baja, como de un alma dejada cargar con su peso sin nadie que la ayude a levantarlo. No hace falta que compartas la creencia para sentir su peso. Visitar es decir, al otro lado del muro, no estás olvidado, y no he dejado de amarte, y aquí, en mis propias dos manos, está la prueba, traída el día en que tocaba, y hay una segunda mitad de todo esto que es muy fácil pasar por alto. No se cree que el tráfico a través de esa membrana corra en una sola dirección. Si los vivos pueden rezar por los muertos, entonces los muertos, y sobre todo los muertos justos que descansan en el hueco del agua clara, se cree que pueden rezar por los vivos a su vez. La abuela cuya tumba visitas no solo está recibiendo tu misericordia. En este entendimiento, puede que también esté intercediendo por ti, velando por la familia que tuvo que dejar, llevando tu nombre hacia arriba del mismo modo en que tú llevas el suyo hacia abajo. La visita se convierte en un intercambio genuino. Tú vienes a recordarla y ella, despierta en su cámara, te recuerda. La muerte, en esta lectura, no termina la relación, solo cambia sus términos. Esta idea tiene un nombre que sobrevivió incluso en Occidente, metido en los credos que muchos siguen recitando sin advertirlo.
la comunión de los santos. La expresión significa exactamente lo que suena. La iglesia no es solo la multitud viva que puedes ver reunida una mañana cualquiera. Es un solo cuerpo que se extiende limpiamente a través de la frontera de la muerte misma. Los vivos y los difuntos unidos en una sola comunión, capaces de rezar unos por otros, capaces de sostenerse unos a otros. Occidente conservó la expresión y olvidó el mundo vívido que una vez estuvo detrás de ella. Etiopía conservó las dos cosas, la expresión y el mundo. Y en ese mundo, la persona que está de pie junto a la tumba y la persona que yace bajo la piedra no están separadas. Son simplemente dos miembros de la mismísima familia, de pie un rato en lados opuestos de un muro bajo e infranqueable. Ahora, sería deshonesto pretender que todo el mundo acepta una sola palabra de esto. Un escéptico cuidadoso dirá razonablemente que Enoc es un libro antiguo e imaginativo, que sus cámaras y sus manantiales son poesía vívida más que el mapa de algo real, y que el anhelo humano de creer que nuestros muertos siguen cerca es uno de los sentimientos más antiguos y más comprensibles del mundo. Ese escéptico puede muy bien tener razón. Nada de esto puede demostrarse, y la honestidad exige que lo digamos en voz alta. Pero creas o no que las cámaras están literalmente ahí, el hecho de la creencia misma no está en cuestión, está escrito, es antiguo. Dio forma a cómo millones de personas lloraron, vivieron y trataron a los pobres durante la mayor parte de 2000 años. Y una creencia tan antigua y de tantas consecuencias merece leerse en sus propios términos antes de que decidas qué hacer con ella. Hay algo que merece advertirse también en la forma misma del asunto. No le pide al que sufre que finja que los muertos no están realmente muertos. No niega la tumba, ni la pérdida, ni el silencio que sigue. Simplemente se niega a aceptar que el silencio sea la historia entera. Toma el hecho más duro que un ser humano tendrá que enfrentar jamás, y en vez de mirar hacia otro lado, camina derecho hasta él y plantifica una puerta ahí. Es justo preguntarse a estas alturas por qué tanto de esto se cayó alguna vez de la Biblia que heredamos los demás. La respuesta honesta no es una única noche dramática de quema de libros a la luz de las velas. Es más lenta y más extraña que eso, y en cierto modo es más inquietante. A medida que la iglesia en Occidente se volvió más grande y más organizada y más preocupada por el orden, se volvió cautelosa con libros como Enoc, con sus cuadros vívidos e incontrolables de ángeles caídos, de cámaras selladas y de la maquinaria oculta del más allá. Esos libros levantaban preguntas difíciles de gobernar y fáciles de mal usar. Así que sin ningún anuncio grandioso, se les permitió deslizarse poco a poco hacia los márgenes. Se citaron menos, se copiaron menos. Se dejaron fuera de las listas aprobadas en una región, luego en otra, y después, a lo largo de suficientes generaciones, simplemente se dejaron de copiar del todo, hasta que Occidente había olvidado casi por completo que alguna vez los había tenido en las manos. Etiopía, aislada en sus tierras altas y sin ninguna prisa particular por complacer a concilios distantes al otro lado del mar, nunca tomó parte en ese largo olvido callado, y así toda una visión de los muertos, una visión que los primerísimos cristianos habrían reconocido al instante, se conservó en un rincón del mundo y se perdió en casi todos los demás. Lo que sobrevive en esa visión, cuando por fin te sientas y la lees por ti mismo, no es una historia de terror en absoluto. Es, a su manera extraña e inesperada, una de las cosas más consoladoras que se le podrían poner en las manos a una persona que sufre. Dice que aquellos a los que has perdido no han sido borrados hacia la nada. Dice que están siendo sostenidos y clasificados con justicia perfecta según cómo vivieron de verdad, y que siguen lo bastante cerca para ser alcanzados por una sola oración susurrada. Dice que tu duelo no es un monólogo pronunciado en una habitación vacía que hace eco. Dice que el duelo ha sido, todo el tiempo, una conversación y que aquel a quien le hablas está escuchando con paciencia al otro lado de un muro que resulta ser más fino de lo que te contaron. Puede que esa sea la razón real por la que un libro como este se negó a morir, no por los ángeles, ni por las cámaras selladas, ni por la extraña maquinaria del mundo bajo el mundo, sino por la única promesa callada que hay enterrada dentro de todo ello. La promesa de que el amor es de algún modo más fuerte que la distancia y de que ni siquiera la tumba puede volver a una persona verdaderamente inalcanzable,
Así que la próxima vez que te encuentres de pie junto a una tumba, recuerda que hay un libro más antiguo, guardado a salvo en una iglesia más antigua, que te diría sin rodeos que no estás solo en ese momento y que tampoco lo está el que yace bajo la piedra, que tu visita es vista y contada, que tu oración llega exactamente a donde fue enviada, que la misericordia que le muestras a un extraño hambriento en su nombre viaja a algún lugar al que tú no puedes seguirla y hace algo por ellos que nunca serás capaz de medir ni de devolver por completo. La Biblia que a la mayoría de nosotros nos pusieron en las manos cierra la puerta con firmeza sobre los difuntos y lo llama suavemente sueño. La Biblia que Etiopía conservó deja esa mismísima puerta abierta por una rendija. Y a través de esa abertura estrecha, insiste, los vivos y los muertos todavía son capaces de encontrarse. Lo creas o no, es una cosa asombrosa que se haya escrito, y que después se haya llevado en secreto y en silencio a través de más de 1000 años de montañas y de guerra y de olvido, esperando todo ese tiempo a que alguien viniera por fin y lo leyera una vez más. Esta noche, lo pretendieras o no, tú lo hiciste. Antes de seguir, algo que conecta con lo que estamos viendo. El libro de Enoc nombra a un vigilante ligado al mes en que naciste. El libro de los jubileos ubica la fase de vida en la que estás ahora, y los textos sumerios revelan qué arquetipo corre en tu carácter. Cada nombre sale de una fuente antigua real. Puedes romper los 3 sellos gratis, sin dejar correo, en el enlace de la descripción.